Buda. El iluminado. Entre las estribaciones nepalesas de los Himalayas y el río Rohini, prosperaba antaño la raza de los Sakyas. Esta palabra significa los poderosos. De vastas llanuras pantanosas empapadas por los torrentes de la montaña, el trabajo del hombre había hecho una comarca floreciente y rica, salpicada de túpidos bosques, de claros arrozales, de praderas llenas de abundoso pasto nutridor de espléndidos caballos y opulento ganado. Allí nació, hace 500 años antes de nuestra era, un niño al que dieron por nombre Siddhartha. Su padre, Suddhodana, era uno de los muchos reyes del país, soberanos en su dominio como lo son aún oficialmente los rajas de hoy día. El nombre de Gautama, que la tradición otorga al fundador del budismo, parece indicar una familia de cantores védicos de este nombre, sus ascendientes paternos. Ante el altar doméstico donde ardía el fuego de Agni, el niño fue consagrado a Brahma. Él debía ser también cantor y encantador de almas, pero cantor de un género único. Los grandes ojos fijos de este niño, lucientes bajo una frente extraordinariamente comba, así la tradición ha figurado siempre a Buda, contemplaban al mundo con asombro. Había en ellos abismos de tristeza y de evocación. Gautama pasó su infancia en el lujo y la ociosidad. Todo le sonreía en el suntuoso jardín de su padre. Los bosquecillos de rosales, los estanques esmaltados de lotos, las gacelas familiares, los antílopes domesticados y las aves de múltiple plumaje sacudiéndose a la sombra de los ramajes de los asocas y de los mangos. Mas nada podía ahuyentar la sombra precoz que velaba su semblante, nada podía calmar la inquietud de su corazón. Era de aquellos que apenas hablan porque piensan mucho. Dos cosas lo diferenciaban del resto de los hombres, alejándolo de sus semejantes como un abismo sin fondo. Por un lado, la piedad sin límites por el dolor de todos los seres, y por otro, la ansiosa búsqueda del porqué de los hechos. Una paloma desgarrada por el gavilán, un perro expirando bajo la mordedura de una serpiente, le llenaban de horror. Sujeto a la costumbre, Gautama se unió en matrimonio y hubo de su esposa un hijo llamado Rahula. Este acontecimiento no pudo disipar sus dudas ni variar el curso de sus pensamientos. Debían conmover al joven príncipe los tiernos lazos con que la dulce esposa y el inocente niño enlazaban su corazón. Mas, ¿qué representaban las caricias de una mujer y la sonrisa de un niño sobre esa alma torturada por el dolor del mundo? No hacían más que intensificar la fatalidad que lo sujetaba al dolor universal y su deseo de liberación divino más agudo. La leyenda ha juntado en un solo episodio las impresiones que condujeron a Gautama a su paso decisivo. Cuenta que, durante un paseo, encontró un anciano, un enfermo y un muerto. El aspecto de aquel cuerpo tambaleante y decrépito, de aquel apestado cuerpo cubierto de úlceras y de aquel cadáver en descomposición, debieron obrar sobre él con el poder del rayo, revelándole el fin inevitable de toda vida y la más negra hondura de la miseria humana. Y entonces resolvió renunciar a la corona y abandonar para siempre su palacio, su familia y su hijo, para consagrarse a la vida ascética. Esta tradición condensa en una escena dramática y en 3 ejemplos las experiencias y reflexiones de largos años. Mas esos ejemplos conmueven al descubrir los móviles de toda existencia, revelando un carácter. Un documento Pali que se remonta a un siglo después de muerto Buda y donde palpita todavía la tradición viviente, pone en boca de Gautama, dirigiéndose a sus discípulos: al hombre, en todo tiempo le ataja el disgusto y el horror ante la vejez. Sabe que la vejez le acecha. Mas agrega: no me alcanzará. Pensándolo, siento que me inunda todo el ardor de la juventud. De hecho, en todas las predicaciones de Buda y en toda la literatura budista, la vejez, la enfermedad y la muerte acuden sin cesar, como los inevitables males de la humanidad. Contaba Gautama 29 años cuando decidió abandonar definitivamente el palacio de su padre, rompiendo todo lazo con su vida pasada, para buscar la liberación en la soledad y la verdad en la meditación. En frases simples y conmovedoras, la tradición relata su muda despedida a la esposa y al hijo. Antes de marchar, piensa en su hijo recién nacido. Quiero ver a mi niño.
se encamina al departamento de su esposa y la encuentra dormida sobre su lecho sembrado de flores, la mano sobre la cabecita del infante. Gautama piensa: si aparto la mano de mi esposa para abrazar a mi hijo la despertaré. Cuando sea Buda volveré a ver a mi hijo. Fuera le esperaba su caballo Kantaka, y el hijo del rey huyó sin que nadie le viera. Huyó lejos de su mujer y de su hijo, para hallar la paz del alma y brindarla al mundo y a los dioses. Tras de sí avanzaba, como una sombra, Mara, el tentador, acechando el momento en que un pensamiento de injusticia o de deseo brotara de aquella alma que luchaba por la salvación, un pensamiento que le diera fuerza sobre el odiado enemigo. Dirigióse primero a los encumbrados brahmanes para que le indicaran el camino de la verdad. Pero sus respuestas complicadas y abstractas sobre el origen del mundo y la doctrina de la identidad con Dios, no le satisfacían. Sus maestros, detentores de la antigua tradición de los rishis, le indicaron, sin embargo, ciertas prácticas respiratorias y procedimientos de meditación, necesarios para alcanzar la perfecta concentración interior. Más tarde se sirvió de ellos en su gimnasia espiritual. Pasó luego varios años rodeado de 5 ascetas jainos. Los jainos, su nombre que significa vencedores, era una secta de fanáticos ascetas, existente en el sur de la India mucho antes de la fundación del budismo, con el que tiene grande analogía, que le llevaron a su escuela de Orubala, en Magadha, a orillas de un río de remansos bellos. Después de sujetarse mucho tiempo a su disciplina implacable, pudo convencerse de que a ningún anhelado fin le conducía. Un día les declaró su renuncia a tales mortificaciones inútiles y su resolución de buscar la verdad por sí mismo, valiéndose solamente de la meditación. A tales palabras, airados los ascetas fanáticos, con sus cuerpos esqueléticos y sus rostros escuálidos, se alzaron con desprecio y dejaron solo a su compañero junto al río. Y gozó entonces sin duda la embriaguez de la soledad en medio de la naturaleza virgen, este refrigerante manantial descrito en la literatura budista. Cuando a nadie distinguió ante mí y detrás de mí, gozo en la permanencia de mi soledad entre los bosques. Para el monje solitario anheloso de perfección es allí gozosa la vida. Solo, sin compañeros, en la selva amable, ¿cuándo alcanzaré el fin? ¿Cuándo estaré libre de pecado? Y la noche le sorprendió en idéntica postura, sentado, las piernas cruzadas bajo el árbol de sus meditaciones, de 100.000 hojas murmurantes. A la orilla del río, ornada de flores, por guirnalda la abigarrada corona de los bosques, el monje permanecía sentado gozosamente, entregado a su meditación. No había mayor felicidad para él. Un pastor, enamorado del aspecto ingenuo y grave del asceta de aura benéfica, le llevaba todos los días leche y bananas. Una gacela, atraída por su dulzura, se le acercaba hasta comer en su mano los granos de arroz. Y casi se sentía feliz. Mas sus pensamientos sumergíanse ansiosamente en la espiral infinita del mundo interior. Durante el día meditaba esforzadamente, intensamente, sobre sí mismo y sobre los demás, sobre el origen del mal y sobre el supremo fin de la vida. Trataba de explicarse el fatal encadenamiento de los destinos humanos por medio de razonamientos cerrados, agudos, despiadados. Mas cuántas dudas, cuántas lagunas, cuántos abismos insondables. Durante la noche se abandonaba sobre el océano del sueño, a la deriva, para reemprender al día siguiente el curso de sus pensamientos. Y así su sueño devenía cada vez más transparente. Era como una serie de velos superpuestos, de gasas fluidas que, al descorrerse, descubrían mundo tras mundo. Al comienzo veía proyectarse su propia vida pasada, inversamente, en imágenes sucesivas. Después reconocióse a sí mismo bajo distinta figura, con otras pasiones como en una pasada existencia. Y tras de este velo tenue, aparecieron otros semblantes desconocidos, extraños, enigmáticos que parecían llamarle, o ilimitado reino de la ilusión y del sueño. Pensaba Gautama, ¿eres tú la cima del mundo que contiene las fuentes secretas? ¿Eres tú el reverso de la urdimbre en la cual poderes ignotos entremezclan los hilos que tejen todas las cosas y todos los seres, que forman el vívido cuadro de este vasto universo?
y reemprendía de nuevo sus meditaciones sin lograr unir entre sí las corrientes de aquel caos uniforme. Relata la tradición que Sakyamuni practicó durante 7 años ejercicios de concentración interior antes de alcanzar la iluminación. Logróla, por fin, bajo la forma de una serie de éxtasis durante el sueño. Durante la primera noche penetró Sakyamuni en lo que la India llama Kama Loka, mansión de deseos. Es el Amenti egipcio, el Hades griego, el purgatorio cristiano. Es la esfera llamada mundo astral por el ocultismo de Occidente o estado psíquico definido con esta palabra, esfera de la permeabilidad, caos sombrío y nebuloso. Al principio le asaltaban toda clase de animales, serpientes y bestias feroces. Su alma lúcida comprendió que aquello eran sus propias pasiones de vidas precedentes, exteriorizadas y vitalizadas todavía en el fondo de su alma. Bajo el escudo de la voluntad, se iban disipando a medida que avanzaba sobre ellas. Entonces se le apareció su propia esposa, a quien había amado y abandonado. La vio, desnudos los senos, llenos los ojos de lágrimas, de desesperación y de deseo, tender el hijo hacia él. Era el alma de su esposa, todavía viviente, que así le llamaba durante el sueño. Lleno de piedad, palpitante de amor, lanzóse hacia ella. Pero en aquel momento, desvanecióse la figura prorrumpiendo en un desgarrador lamento, al que respondió el grito sordo de su propia alma. Entonces le envolvieron en ráfagas infinitas, en bandas desgarradas por el viento, las almas de los muertos sumergidos todavía en las pasiones de la tierra. Estas sombras perseguían sus presas, se arrojaban unas sobre otras sin lograr enlazarse, rodando anhelantes en un abismo sin fondo. Vio a los criminales torturados por el suplicio que les habían infligido, sufrirlo de nuevo indefinidamente, hasta que el horror del hecho mata la voluntad culpable, hasta que las lágrimas del asesino lavan la sangre de la víctima. Esta lúgubre región era verdaderamente un infierno agitándose en la hoguera de un deseo imposible de sofocar en las tinieblas angustiosas del vacío helado. Sakyamuni creyó percibir al príncipe de aquel reino. Era el que los poetas describen bajo la figura de Kama, dios del deseo. Solamente que, en lugar de llevar traje de púrpura, coronado de flores y tener la mirada gozosa tras el arco tenso, lo envolvía un sudario, iba cubierto de ceniza y blandía un cráneo vacío. Kama se convirtió en Mara, el dios de la muerte. Cuando despertó Sakyamuni después de la primera noche de su iniciación, un sudor helado salpicaba todo su cuerpo. La mansa gacela, su querida compañera, había huido. ¿Temía acaso a las sombras con que se rozara su dueño? ¿Había olfateado al dios de la muerte? Gautama permaneció inmóvil bajo el árbol de la meditación, de 100.000 hojas susurrantes. El embotamiento le impedía moverse. El pastor cuidadoso le reanimó, ofreciéndole leche espumosa en una cáscara de coco. Durante la segunda noche, penetró el solitario en el mundo de las almas dichosas. Ante sus ojos cerrados deslizáronse países flotantes, islas aéreas. Jardines encantados donde los árboles y las flores, las aves, el cielo y el aire embalsamado, las estrellas y las nubes, transparentes como velos, parecían acariciar el alma y modular inteligentemente el lenguaje del amor, condensando en significativa forma la expresión de humanos pensamientos o de divinos símbolos. Vio a las almas agrupadas o en parejas, caminar absortas unas en otras o reclinadas a los pies de un maestro. Y la felicidad que irradiaba de sus miradas, de sus actitudes, de sus palabras, parecía emanar de un elevado mundo planeante sobre sus cabezas, al que dirigían de vez en cuando sus tendidos brazos, uniéndolos a todos en su célica armonía. Pero de pronto, vio Gautama algunos de aquellos semblantes palidecer conmovidos. Entonces se apercibió de que cada una de aquellas almas se hallaba unida al mundo inferior por un hilo imperceptible. Esta red de filamentos descendía hasta lo profundo a través de una nube purpúrea que la sostenía en el abismo. A medida que la nube roja ascendía, se iba desvaneciendo, y el paraíso aéreo devenía cada vez más imperceptible. Y Gautama comprendió el sentido de su visión.
Aquellos lazos sutiles eran ataduras indestructibles, restos de pasiones humanas, de inextinguibles deseos que unían aquellas almas gozosas a la tierra, forzándolas, tarde o temprano, a nuevas encarnaciones. Cuando a la mañana siguiente despertó Sakyamuni tras la segunda noche, los cisnes viajeros volaban por el cielo nebuloso. Y fue más triste para el despertar de aquella visión paradisíaca, que del sueño infernal. Pensaba en los futuros destinos de todas aquellas almas, en su errar sin fin. En la tercera noche se elevó, por un poderoso esfuerzo, al mundo de los dioses. Fue aquel un sueño inenarrable, un sublime panorama de grandeza inefable. Vio ante todo los arquetipos luminosos que irradian en el umbral del mundo de los devas, círculos, triángulos, astros centelleantes, moldes del mundo material. Seguidamente aparecieron ante él las fuerzas cósmicas, los dioses carentes de inmutable forma, pero que actuaban, multiformes, en las venas del mundo. Vio ruedas ígneas, torbellinos de luz y de tinieblas, astros transformándose en leones alados, en águilas monstruosas cuyas cabezas erguidas irradiaban un océano de llamas. De aquellas figuras que aparecían, desaparecían y se metamorfoseaban multiplicándose con la rapidez del rayo, emanaban en todas direcciones corrientes lumínicas que se diversificaban por el universo. Y aquellas corrientes de vida borboteaban en el curso de los planetas, brotando de nuevo en su superficie, amasando a todos los seres. Al identificarse el vidente con todo el ardor de aquella vida con una especie de poder de ubicuidad, en el deslumbramiento de su embriaguez, oyó de súbito el grito de dolor humano ascender del abismo y llegar hasta él como una creciente marea de clamores desesperados. Entonces descubrió algo que le pareció terrible. Aquel mundo inferior, lleno de lucha y de sufrimiento, lo habían creado, pues, los dioses. Aún más, conscientes de sí mismos, se habían desenvuelto con su universo. Y ahora, planeando por encima de él, pero inseparables de su esencia, vivían de su reflujo formidable. Sí, los dioses inmortales se envolvían en la llama y en la lumbre emanada de sus corazones. Mas aquel fuego se convertía en los hombres en pasión y en desasosiego aquella lumbre. Entonces el universo entero apareció a Sakyamuni como una rueda espantable a la que se hallan sujetos todos los seres, los hombres y los dioses. No había medio de escapar a la ley inevitable que hace girar la rueda. De vida en vida, de encarnación en encarnación, imperturbablemente, todos los seres vuelven siempre a comenzar en vano idéntica aventura, siendo despiadadamente triturados por el dolor y la muerte. Como hacia atrás se extiende el inconmensurable pasado, el inconmensurable porvenir de sufrimiento se ofrece en la sucesión infinita de las existencias. Innumerables períodos del mundo deslízanse en miríadas de años. Tierras, cielos, infiernos, lugares de tortura, nacen y desaparecen como surgieron para ser barridos después de eternidades. ¿Cómo escapar a esta rueda? ¿Cómo terminar con el suplicio de vivir? Despertó el asceta de esta visión en un vértigo de espanto. El viento del norte había agitado toda la noche el árbol del conocimiento, de 100.000 hojas murmurantes. El alba clareaba apenas si caía una lluvia frígida. Volvió la gacela y permaneció recostada junto al solitario, lamiéndole los pies helados. La tocó. La halló también fría. Entonces la atrajo en sus brazos para calentarla sobre su corazón. Y Sakyamuni se consoló durante una hora del dolor del mundo, oprimiendo sobre su pecho a la infeliz gacela. No tenía Gautama la costumbre de orar. Nada esperaba de los dioses y todo de sí mismo y de su meditación. No los odiaba ni de nada les acusaba. Solo les envolvía en su inmensa piedad. ¿Acaso no se hallaban ellos también sujetos a la fatal ilusión del cambio, por el deseo universal, por la sed desenfrenada de ser y de vivir? Si no podían salvarse a sí mismos, ¿cómo iban a auxiliar a los hombres? Antes de la cuarta noche, Sakyamuni, abrumado de angustia, invocó al innominado, al inmanifestado, aquel que el clarividente no percibe, para que le revelara el arcano de la felicidad y del reposo eternos. Al dormirse, vio de nuevo la terrible rueda de la existencia, como un círculo de sombra poblado de hormigueros humanos. La rueda infatigable da vueltas lentamente.
Aquí y allá, algunos valientes luchadores, ascetas sublimes, pasaban del círculo sombrío al halo luminoso que les rodeaba. Eran los sabios ascetas, los bodhisattvas que le habían precedido. Pero ninguno de ellos había logrado la salvación verdadera, el reposo definitivo. Todos caían de nuevo en el círculo de sombra, a todos sujetaba la rueda fatal. Entonces experimentó Sakyamuni el mayor de sus dolores, el quebrantamiento de todo su ser, al desquiciarse el mundo de las apariencias. Mas a este desgarramiento supremo sucedió una inefable felicidad. Sintióse sumergido en un mar profundo de quietud y de paz. Allí no había formas, ni luz, ni rumores de vida. Su ser fundióse deliciosamente en la durmiente alma del mundo que ningún soplo agitaba y su conciencia se desvaneció en aquella inmensidad dichosa. Había alcanzado el nirvana. Si Sakyamuni hubiera tenido la voluntad de ir más allá y la fuerza para elevarse por encima del sueño cósmico, hubiera oído, hubiera visto, hubiera sentido algo más todavía. Hubiera oído el sonido primordial, la divina palabra que crea la luz. Hubiera escuchado aquella música de las esferas que impulsa a los astros y a los mundos. Llevado por las ondas de esta armonía, hubiera contemplado la reverberación del sol espiritual, del verbo creador. Allí, el supremo deseo del amor se identifica con el ardiente gozo del sacrificio. Allí se halla uno por encima de todo, atravesando el todo, porque allí se ostenta el manantial del tiempo, brotando de la eternidad y volviendo a ella. Allí se halla uno identificado con todas las cosas en la plenitud de la existencia. Se planea sobre todo dolor, porque puede convertirse en gozo. Allí todos los sufrimientos se funden en una felicidad única, como los colores del prisma en el rayo solar. Allí se alcanza el reposo en la acción trascendente y la personalidad suprema en el absoluto don de sí mismo. Allí no se condena la vida, porque se bebe la divina esencia en su manantial. Libre, enteramente manumiso, infrangible en adelante, se vuelve a la vida para crearla de nuevo más hermosa. De esta esfera de la resurrección, presentida por la sabiduría egipcia y por los misterios de Eleusis, debía descender el Cristo. Pero Sakyamuni no estaba destinado a enseñar al mundo el verbo del amor creador. Su misión fue grande, empero, porque reveló la religión de la piedad y la ley que une entre sí las humanas encarnaciones. Pero en su iniciación se detuvo en la muerte mística sin llegar a la resurrección. El nirvana, que se ha interpretado por el estado divino por excelencia, no es más que el umbral. Buda no logró transponerlo. Transcurrida la cuarta noche de su iluminación, experimentó Gautama, según reza la tradición, un placer inmenso, y una nueva fuerza inundó sus venas, animándole con nuevo valor. Sintió que, al alcanzar el nirvana, se había liberado de todo mal. Templado en la muerte como en las aguas de la laguna Estigia, se sentía invencible. Sakyamuni había vencido. Todo él, desde la médula de sus huesos a la cima de su alma, había devenido Buda, el despierto. La verdad conquistada, quiso salvar al mundo. Pasó muchos días reflexionando sobre las experiencias atravesadas. Y se apercibió de la lógica secreta que unía entre sí las visiones aparecidas. Analizando en el interior de su espíritu el encadenamiento de las causas y los efectos que conducen al sufrimiento, llegó a formular su doctrina. Del no conocimiento provienen las formas, Sankara, formas del pensamiento, que plasman las cosas. De ellas nace la conciencia y así, por una larga serie de procedimientos intermedios, del deseo de los sentidos deriva el apego a la existencia. Del apego nace la realización, de esta el nacimiento, del nacimiento, la vejez y la muerte, las lamentaciones y dolores, las desgracias, desesperaciones y penas. Pero si se suprime la causa primera, el no conocimiento, toda la cadena de efectos se destruye, quedando el mal vencido. En suma, precisa matar el deseo para suprimir la vida y cortar el mal de raíz. Anhelaba el Buda que todos los hombres alcanzaran el nirvana. Sabedor de cuánto tenía que decir a los brahmanes y al pueblo, Sakyamuni abandonó su retiro para volver a Benares y propagar su doctrina. Como todos los profetas, tuvo el Buda que atravesar una prueba antes de realizar su obra. El demonio Maracuchicho a su oído: entra en el nirvana, hombre perfecto.
La época nirvánica ha llegado para ti. Buda le respondió: no entraré en el nirvana en tanto no se acreciente y se difunda la vida santa entre los hombres y no sea lo suficientemente predicada doquiera. Aproximósele un brahman exclamando con menosprecio: un laico no puede ser brahman. Buda respondió: el verdadero brahman es aquel que destierra de sí mismo toda maldad, toda mancha, toda impureza. Fracasados los hombres frente al bienaventurado, intervinieron los elementos. Viento, lluvia torrencial, frío, tempestad y tinieblas, cerniéronse sobre él. Esta conjuración de los elementos contra Buda representa el postrero y furioso asalto de las pasiones expulsadas por el alma del santo y que se abalanzan ahora sobre él desde el exterior con la horda entera de las fuerzas de que proceden. Para evidenciar el hecho oculto que ocurre entonces, se sirve la leyenda de un símbolo. En aquel momento, dice, el rey de las serpientes, Mukalinda, sale de su secreto dominio, enroscando 7 veces con sus anillos el cuerpo de Buda, protegiéndole así contra la tempestad. Transcurridos 7 días, cuando Mukalinda, rey de las serpientes, vio el claro cielo sin nubes, desenroscó sus anillos del cuerpo del bienaventurado, y tomando la forma de un mancebo, se aproximó al sublime, juntas las manos, adorándolo. Entonces el sublime dijo: dichosa la soledad del bienaventurado que ha reconocido y contempla la verdad. La serpiente Mukalinda representa aquí el cuerpo astral del hombre, asiento de la sensibilidad que compenetra su cuerpo físico, creando en torno de él una aura radiosa en la que se reflejan, para el ojo del clarividente, todas las pasiones en múltiples coloraciones. Durante el sueño, el cuerpo astral, con el yo consciente, se desintegra del cuerpo físico del hombre en forma de espiral. Semeja entonces una serpiente. En este cuerpo, residen y vibran las pasiones humanas. Por su mediación todas las influencias buenas y malas actúan sobre el ser humano. Gobernado y organizado por la fuerza de su voluntad, el santo o el iniciado pueden transformarlo en una coraza infrangible contra los ataques externos. Tal es el significado de la serpiente Mukalinda enroscada en el cuerpo de Buda, protegiéndolo contra la tempestad de las pasiones. Pero tiene todavía un segundo significado. En cierto grado de la iniciación, percibe el clarividente la imagen astral de la animálica parte inferior de su ser, evolucionada en encarnaciones precedentes. Es preciso afrontar este espectáculo y matar al monstruo por medio del pensamiento. De lo contrario, no es posible penetrar en el mundo astral y menos aún en el espiritual y en el divino. En la tradición oculta, se llama esta aparición el guardián del umbral. Mucho más adelante, transcurridas largas experiencias y logradas brillantes victorias, alcanza el iniciado su divino prototipo, la imagen de su alma superior bajo una forma ideal. He aquí por qué la serpiente Mukalinda se metamorfosea en un bello mozo, una vez la borrasca del mundo inferior se ha disipado. Principió el Buda su predicación en Benares. De momento convirtió a 5 monjes, que más tarde fueron sus fervientes discípulos, y a los que envió a predicar su doctrina, diciéndoles: os halláis libres de todo lazo. Id por el mundo para salvación de las gentes, y la gloria de los dioses y de los hombres. Poco después se le adhirieron 1000 brahmanes de Uruvela, que practicaban las sentencias del Veda y el sacrificio del fuego, cumpliendo sus abluciones en el río Naranjara. Pronto afluyó la multitud. Por él dejaron los alumnos a sus maestros. Reyes y reinas llegaban sobre la garupa de sus elefantes para admirar al santo y hacerle ofrenda de su amistad. La predicación de Buda duró 40 años, sin que los brahmanes opusieran el menor obstáculo. Cuando Sakyamuni se halló en posesión de las 4 verdades esenciales, a saber, primero, el sufrimiento; segundo, el origen del sufrimiento; tercero, la eliminación del sufrimiento; cuarto, el camino de la eliminación, declaró que en el mundo de Brahma y de Mara, entre todos los seres, comprendidos brahmanes y ascetas, hombres y dioses, había alcanzado la felicidad perfecta y la suprema dignidad de Buda. A la edad de 80 años hallábase Buda en Beluga, pasando su solaz de estío, cuando cayó enfermo y sintió la muerte próxima.
Entonces pensó en sus discípulos. No conviene, se dijo, entrar en el nirvana sin antes hablar a los que tienen puesta su vista en mí. Debo vencer con mi fuerza la enfermedad y retener la vida. Y la dolencia del sublime desapareció. Sentóse Buda a la sombra de la mansión que le tenían destinada. Ananda, su discípulo predilecto, acudió manifestándole su pena y añadiendo: sé que el bienaventurado no entrará en el nirvana sin comunicar su voluntad a la comunidad de sus discípulos. ¿Qué solicita la comunidad?, preguntó Buda. He predicado la doctrina. Yo no quiero reinar sobre la comunidad, Ananda. Que la verdad sea vuestra antorcha. Aquel que ahora y después de mi muerte sea su propio faro y su único refugio, aquel que no busque cobijo más que en la verdad y ande por la recta vía es mi discípulo. Y Buda se levantó, reunió a los otros fieles y emprendió la marcha, deseoso de caminar enseñando, hasta el fin. Detúvose algún tiempo en Vesala, pero al llegar a Kusinara las fuerzas le abandonaron. Tendiéronle sobre una alfombra, entre dos árboles gemelos. Y permaneció recostado como un león fatigado. No pudiendo soportar el espectáculo, Ananda, el discípulo amado, penetró en la casa y lloró. Presintiendo Buda su tristeza, lo mandó llamar y le dijo: no gimas, Ananda. ¿No te he dicho ya que es preciso abandonar cuanto amamos? ¿Cómo puede escapar a la destrucción lo que ha nacido y se halla sujeto al efímero? Pero durante mucho tiempo has honrado, Ananda, lo perfecto, y en su nombre has rebosado de amor, de bondad, de gozo, practicado el bien, Ananda. Esfuérzate ahora y pronto estarás libre de pecado. Poco antes de expirar, Buda dijo: tal vez tengas este pensamiento, Ananda. La palabra ha perdido su maestro. No tendremos ya maestro. No penséis así. La doctrina y la orden que os he enseñado serán vuestro maestro cuando yo haya partido. Sus últimas palabras fueron: valor, discípulos míos. Todo cuanto sobrevenga, es perecedero. Luchad sin cesar. Cerraba la noche. Pero he aquí que el cuerpo y la faz del sublime resplandecían como si hubieran devenido transparentes. Este reflejo misterioso perduró hasta la exhalación de su último suspiro. Luego, extinguióse bruscamente. Y en el mismo instante, de la copa de los árboles gemelos, se desprendió una lluvia de flores que cayó sobre el Buda. Acababa de entrar en el nirvana.